es el grupo operativo, ¿sí? Que es uno de los conceptos más reconocidos del pensamiento de Enrique Pichon Rivière. Esta propuesta no surge obviamente aislada, sino como el resultado de una evolución, de un modo de entender los grupos y el potencial transformador que estos tienen. Para comprenderlo, Pichon diferencia tres tipos de enfoques grupales teóricos y distintos. En primer lugar, el grupo es centrado en el individuo. Este tipo de grupos son los grupos de corte psicoanalítico o terapéutico, donde la atención está focalizada más bien sobre quién expresa un conflicto personal, que en este caso sería el portavoz. Desde esta perspectiva, la situación grupal no se analiza en su totalidad, sino que la interpretación se dirige al sujeto que porta ese problema, ¿no? Es decir, el grupo funciona como un escenario, pero la mirada se mantiene centrada en el individuo, ¿sí? Otro tipo de grupos es el grupo centrado en el grupo. Y esta línea teórica está inspirada en las ideas de Kurt Lewin. Aquí el foco se amplía ya no en relación al individuo dentro del grupo, sino al grupo como una totalidad dinámica, ¿no? Recordemos que la teoría de Kurt Lewin parte de la idea de un grupo como un campo total. Este enfoque se interesa más por los procesos de interacción, de liderazgo, de cohesión, por esas fuerzas que van operando dentro del conjunto del grupo. Y el grupo se convierte entonces en un sistema que puede observarse, describirse como una unidad de análisis, ¿sí? Y en tercer lugar estaría la posición de Pichon Rivière con la propuesta de grupo operativo. Es un grupo que está centrado en la tarea, aquí lo esencial no es el individuo ni el grupo en sí mismo, sino la relación que los integrantes mantienen en función de esa tarea. La tarea entonces es el eje estructurante y el motivo que da razón y existencia a los grupos. El núcleo que organiza estos vínculos es el núcleo que orienta la acción y que le da sentido al encuentro. Pichon señala que en un grupo operativo el vínculo fundamental no es entre las personas, sino entre el grupo y su tarea. Y esto lo que significa es que el grupo se constituye, se transforma, siempre a partir de un trabajo que realiza y la manera en cómo los integrantes se relacionan con esa tarea y sus vínculos internos. Entonces, podemos decir que este grupo operativo es una técnica centrada en la praxis, es decir, en términos de Pichon, de la acción reflexiva, ¿sí? A través de la tarea, el grupo enfrenta resistencias, ansiedades, conflictos y emergentes que van a ser elaborados y se convierten también en fuentes de aprendizaje y de cambio. Este método o esta propuesta de trabajo grupal es un dispositivo, dice él, de conocimiento y de transformación. Hasta ahora, lo que venimos viendo en las clases es que el vínculo siempre se va a estructurar a partir de una relación con un otro, ¿sí? El vínculo, esa relación particular con el objeto. En la teoría de las 3D, hemos avanzado sobre la explicación de cómo las proyecciones y las dependencias empiezan a emerger y a partir de esto se realizan depósitos y aparece también la figura de el depositante, ¿sí? Cuando vimos la teoría, la espiral dialéctica, hemos trabajado esta idea como un modo de pensar esos procesos de aprendizaje y de crecimiento. Un dispositivo que nos permite comprender cómo podemos crecer a partir de la comunicación y del aprendizaje. En el caso del grupo operativo, todos estos elementos se reúnen en un espacio concreto donde el aprender, el hacer y el transformarse ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, en términos concretos, la finalidad del grupo operativo no es tanto resolver la tarea, sino sobre todo transformar los modos en que el grupo se relaciona consigo mismo y con los otros y con esa realidad. A partir de este momento, la tarea que se pone sobre la mesa, a partir de esa tarea, el grupo se conoce, se organiza, elabora esas ansiedades y
se genera en un espacio en el que se aprende colectivamente. Bueno, vamos a conversar ahora, vamos a trabajar, vamos a revisar otro de los conceptos de Pichon-Rivière, otro de los conceptos que nos permite trabajar en grupo, y es el concepto de grupo operativo. Y vamos a ver cómo define Pichon particularmente al grupo operativo, y él lo va a definir como un conjunto de personas reunidas por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su mutua representación interna, que se propone implícita o explícitamente una tarea que constituye su finalidad. Esta definición tiene 3 ideas claves que necesitamos abrir un poco. La primera de las ideas es que el grupo tiene un tiempo y un espacio compartido, un contexto concreto donde este grupo se desarrolla. El segundo de los conceptos tiene que ver con que existe una mutua representación interna, es decir, cada uno de los integrantes lleva dentro de sí una imagen de los otros integrantes y del grupo como totalidad. Esta representación es lo que nos permite sentirnos parte del grupo, es decir, construir la vivencia del nosotros. Y la tercera de las ideas asociadas al concepto de grupo operativo es que el grupo existe porque tiene una tarea que lo une y lo orienta. La tarea es la razón entonces de ser grupo, aquello que lo diferencia de una simple reunión de personas. Entonces, en el grupo operativo, el vínculo entre los miembros y la tarea es fundamental, es lo esencial. Justamente en relación y hablando de la tarea, es que a medida que el grupo intenta realizar la tarea es que emergen las tensiones, las ansiedades y las proyecciones, como lo vimos ya en la teoría de las 3D. El rol del coordinador será ayudar al grupo a reconocer y elaborar justamente esas dificultades, transformando los conflictos en oportunidades de aprendizaje y de cambio. Entonces, el grupo operativo no es simplemente un grupo de trabajo, sino un dispositivo de aprendizaje, y lo hemos dicho hasta el cansancio en todos estos videos y trabajando todos estos conceptos que venimos trabajando. Es un dispositivo de aprendizaje que permite analizar las propias formas de vincularse, de comunicar, de pensar, de actuar colectivamente. Y es a través de la tarea que los integrantes se enfrentan incluso con sus propios miedos, dependencias, resistencias, y aparecen o aprenden a resolverlos en conjunto. Porque con otros todo es mejor. Entonces, el grupo operativo es una unidad de acción y de pensamiento y afecto. Es una unidad de acción, pensamiento y afecto. Recuérdenlo, porque es súper interesante y súper importante esta idea de Pichon-Rivière y me parece riquísima para el trabajo grupal. Vamos a ver entonces en la próxima diapo los ejes del grupo operativo, tarea y mutua representación interna para seguir trabajando este tema. Bueno, para comprender un poco cómo funciona un grupo operativo, Pichon-Rivière nos propone pensar 2 dimensiones fundamentales que sostienen al grupo operativo. Les decía anteriormente la tarea y la mutua representación interna. Pues bien, la tarea es el eje estructurante del grupo. ¿Para qué nos hacemos grupo? ¿Para qué se constituye este grupo? Para hacer una tarea. Entonces, no solo es lo que el grupo hace, sino lo que le da sentido y cohesión al grupo. A través de la tarea, los miembros se organizan, se comunican y construyen objetivos comunes. Pichon-Rivière va a distinguir, por un lado, la tarea explícita, es decir, el objetivo manifiesto. Por ejemplo, resolver un caso, aprender un tema, diseñar una propuesta, etc. Pero también está la tarea implícita, que es mucho más profunda y tiene que ver con aprender a trabajar juntos, tiene que ver con elaborar los conflictos y transformar las ansiedades que surgen en el proceso. Entonces, el verdadero aprendizaje grupal ocurre cuando el grupo logra pensar sobre su propio modo de hacer la tarea. La explícita, pero sobre todo la implícita. La segunda dimensión, la primera es la tarea, la segunda dimensión es la mutua representación interna. La mutua representación interna es una de las ideas más finas y humanas en la teoría de Pichon-Rivière. Cada integrante de un grupo no solo está en relación con los demás, sino que lleva dentro de sí una imagen de cada uno de esos otros que forman parte del grupo en su conjunto y en sí mismo dentro de ese entramado. Y de sí mismo dentro de ese entramado, es decir, de los otros, del grupo como una totalidad y de él mismo dentro del grupo. Estas representaciones son en realidad la forma en que se estructuran todos los vínculos. No me relaciono solo con el otro real, me relaciono quizá más que con ese otro, con mi imagen interna de ese otro. Si recordamos lo que vimos en aquel lejano, viejo primer video, el vínculo es siempre triangular, involucra a un sujeto, un otro y un objeto.
En el grupo, esta triada se va a multiplicar, porque cada vez que me vincule con alguien, aparecen mis experiencias pasadas, mis expectativas, mis temores. Es decir, cada vínculo que establecemos actualmente reactualiza mis vínculos anteriores. Y es por eso que hay que trabajar mucho en lo que aparece en los vínculos, porque si no, yo me quedo acarreando cosas. No vamos a entrar en detalles, porque seguramente no hace falta. Es decir, el vínculo reactualiza mis vínculos anteriores. Entonces, lo que un miembro del grupo ve en otro o proyecta sobre él, muchas veces tiene que ver más con su propia historia que con la persona real que tiene enfrente. Un ejemplo quizá nos esclarece un poco la cosa. Supongamos que un grupo de trabajo, ¿no? Pensemos en un grupo de trabajo donde hay un miembro que al comienzo adopta un rol más directivo, más organizado. Algunas personas lo reciben o lo definen como autoritario, como controlador, mientras que otras lo viven como alguien que aporta orden, seguridad, que la tiene clara, que comanda voluntariamente y es cómodo seguir. En realidad, la conducta es la misma, pero las representaciones internas son distintas. Es decir, cada uno lo está mirando o está mirando a ese otro desde sus propios modelos vinculares. Quizá, para quien tuvo figuras de autoridad rígidas, el orden se asocia con control. Y para quien lo vivió y para quien vivió como en entornos más caóticos, el mismo orden se asocia como contención. Cuando esas imágenes internas de las que estamos hablando son rígidas o inconscientes, el grupo tiende a fragmentarse, a dividirse. Es donde aparece el problema a partir de esta conducta, por ejemplo. Aparecen los prejuicios, los subgrupos, las alianzas defensivas, aparece la comunicación, así como el cuchicheo, ¿no? Pero cuando pueden hacerse conscientes y elaborarse en el espacio grupal, el grupo aprende, entonces crece y entonces hace de ese vínculo un vínculo con un rasgo más saludable. Surge el sentimiento de pertenencia, nosotros. Y ese nosotros, ese lazo simbólico que sostiene, lo que sostiene es el trabajo común. Entonces, la tarea del coordinador en este punto consiste en ayudar al grupo a reconocer cómo esas representaciones influyen directamente y siempre en la dinámica grupal. ¿Qué se hace? Se las nombra, se las piensa, se las devuelve al grupo para permitirle al grupo que el vínculo se vuelva más real y menos proyectivo. Y es solo cuando el grupo logra ver cómo se mira a sí mismo y cómo se imagina a los otros, aparece la posibilidad de la cooperación genuina. Entonces, la mutua representación interna es lo que le da una profundidad afectiva al grupo operativo. No solo somos un conjunto de personas que hacen algo juntas, sino que somos una red de imágenes, de historias, de sentimientos y de sentidos compartidos que se resignifican mientras hacemos la tarea. Entonces, en el grupo operativo se viven las tensiones entre estas dos dimensiones todo el tiempo, y la tarea que empuja hacia la acción y la representación interna que sostiene el lazo afectivo y simbólico se encuentran y arman una coreografía y una danza que a veces permite crecer y a veces se estanca, se estereotipa, y cuando no hay un buen coordinador ahí, un buen analista, la cosa se ve bastante complicada. Vamos a seguir en las próximas diapositivas. Es ante todo un instrumento para la praxis. Cuando Pichon habla de praxis no se refiere simplemente a un hacer, sino a un actuar conscientemente sobre la realidad, reflexionando sobre esa acción para transformarla. Es una acción que, con sentido, el grupo puede aprender de su propia experiencia mientras va interviniendo en el mundo. En esta praxis la tarea es el núcleo que organiza y orienta, ¿no? Es lo que da direccionalidad al grupo, lo que lo mantiene cohesionado, le otorga un sentido. Entonces es el fundamento, ¿sí? La tarea no se reduce solo como a cumplir una consigna o alcanzar un objetivo externo, sino que tiene que ver con un trabajo sobre todo simbólico y afectivo, que tiende a la elaboración colectiva sobre los vínculos, los miedos, las formas de pensar, de cada integrante, y que cada integrante también trae consigo y lo hace circular en el grupo. La tarea equivale a una obra, ¿no? ¿Qué sería esa obra? Algo que se construye entre todos, que deja una huella y que transforma tanto la realidad externa como la interna de quienes van a participar de ese grupo. Para que el grupo pueda avanzar en esa tarea, necesita movilizar sus estereotipos. Pichon llama así a las estructuras rígidas de pensamiento y de comunicación
que se activan automáticamente siempre frente a un cambio. Aparecen los hábitos, defensas o de una manera modos como cristalizados de relación que van a obstaculizar ese aprendizaje. Movilizar estos estereotipos significa trabajar operativamente sobre un grupo, es decir, es el eje fundamental de la técnica operativa, porque de alguna manera abre el espacio para ese cambio. Entonces, cuando un grupo debe operar, aparece la tarea los convoca y lo que tienen que hacer, como bueno, ¿qué es para lo cual se juntan? Es para movilizar esos estereotipos. Cada transformación siempre va a despertar dos miedos básicos, que es el miedo a la pérdida, esta ansiedad depresiva frente a dejar atrás lo conocido, y el miedo al ataque, que es la ansiedad paranoide frente a lo nuevo o a lo incierto. Estos miedos son como este origen de las resistencias al cambio, y el grupo operativo trabaja justamente sobre ellas. A partir de la espiral dialéctica, que en este caso es como la herramienta de operación, ese movimiento continuo de acción y de reflexión permite que este grupo empiece a enfrentar esos obstáculos, los piense, los elabore y los transforme para avanzar en una comprensión y en un crecimiento. Así la tarea, el aprendizaje y como las formas de curar, de resolver estas situaciones comienzan a coincidir, y entonces el grupo empieza a transformarse mientras va realizando esta tarea. En este proceso aparece también el concepto del ECRO, este esquema conceptual, referencial y operativo. En este punto Pichon dice, la tarea que adquiere prioridad en un grupo es la elaboración de un esquema referencial común, condición básica para la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo operativo no busca solo resultados externos, sino que busca producir pensamiento compartido, construir una mirada colectiva sobre la realidad, comprender cómo interviene el coordinador, y a partir de eso introduce dos conceptos, que es el existente y el emergente. ¿Quién será el existente? El existente es aquello que en un momento dado aparece en primer plano. Por ejemplo, un gesto, una frase, un silencio, una emoción grupal, es aquello que estaba de alguna manera latente y emerge, ¿no? Emerge a la superficie, emerge y se hace consciente. Este coordinador tiene la función de poder observar ese fenómeno, de advertirlo y de formular como una hipótesis de sentido sobre la cual después va a devolver al grupo. Interviene si esta intervención es adecuada, entonces ese existente se empieza a transformar en un emergente, es decir, en una nueva comprensión o en un insight. El grupo entiende algo de sí mismo y avanza un paso más en un proceso de aprendizaje. Cada emergente se convierte a su vez en un nuevo existente. Y esto es ese movimiento en la espiral. Primero hay un existente, que es la existencia entonces de un gesto, el coordinador lo advierte, formula una hipótesis de sentido, interviene y ese existente se transforma entonces en un emergente, en esta nueva comprensión. Y ahí es donde termina de dar todo el movimiento en esa espiral ascendente. Este recorrido siempre está profundamente ligado, obviamente, a este aprendizaje dialéctico, ¿no? a un diálogo de un ida y vuelta, por eso ese movimiento espiralado, donde es necesario primero que emerja, que exista, que lo advierte, que lo pongamos sobre la mesa, que lo hablemos, que lo hagamos consciente y que generemos a partir de eso un nuevo posicionamiento, una nueva comprensión. Y ahí es donde se genera este aprendizaje. En ese aprendizaje siempre hay cierres, como un sistema de cierre y de aperturas constante, por eso es ese movimiento. Finalmente, todo este proceso ocurre siempre dentro de una situación triangular, retomando esta idea del vínculo, donde toda relación humana involucra, ya dijimos, tres polos: el sujeto, el otro y ese objeto del vínculo. Volviendo a retomar, ese tercero, ¿no? ese tercer punto de ese triángulo siempre es un tercero simbólico que representa, por ejemplo, a la cultura, a la institución o el marco social en el que se inscribe. Comprender esta dimensión triangular es esencial para la intervención psicosocial, nos dice Pichon.
porque en cada conflicto grupal se entrecruzan siempre dimensiones personales, institucionales y culturales que deben ser pensadas en conjunto. Aquello que empieza a aparecer nunca es solo mío, sino que también siempre está construido a partir de situaciones que han existido alrededor mío, que hemos introyectado, pero que habla también de esos contextos, de ese entorno cultural. Entonces, el grupo operativo es mucho más que una técnica de trabajo, es un instrumento de praxis y de conocimiento. Y a través de la tarea, la movilización de estereotipos y la construcción del eco, se puede dar la apertura a esta lectura de los existentes y de los emergentes. Y a partir de eso, entonces, el grupo aprende a pensarse a sí mismo y a transformar como esa realidad en la que actúa. Y es un proceso en el que cada integrante se descubre tanto como sujeto como de cambio, como alguien que es capaz de aprender de su propia experiencia y elaborar incluso resistencias o construir colaborativamente con otros. En todo grupo operativo, Pichon-Rivière observa que a medida que el grupo se desarrolla y se pone frente a la tarea, emergen espontáneamente ciertos roles. Bien, estos roles no son roles asignados de antemano, sino que surgen como expresión de las necesidades, tensiones y ansiedades del grupo. Tienen que ver con el modo de ser de cada integrante del grupo y con la dinámica natural interna que se va desarrollando a medida que se enfrentan a la tarea. Entonces, son modos en que el grupo pone en acto, de manera simbólica, lo que está viviendo internamente ante la emergencia de la tarea. Por eso los roles emergentes funcionan como puentes entre lo que es inconsciente y que venimos hablando y exponiendo a lo largo de las distintas diapositivas y los distintos conceptos de Pichon-Rivière. Entonces, entre lo inconsciente grupal y lo que se hace consciente. Uno de esos roles es el portavoz. El portavoz es aquel miembro que expresa con sus palabras o con sus acciones algo que pertenece al conjunto. Es quien toma la voz del grupo. Aunque él no sea plenamente consciente de ello, es él, nosotros decimos, nosotros pensamos, es la voz que encarna al grupo. En este sentido, el portavoz revela un estado o el estado emocional o vincular del grupo. Cuando dice esto no tiene sentido o cuando se muestra ansioso o desmotivado, probablemente esté dando voz a una emoción compartida que todavía no se ha reconocido colectivamente. El coordinador debe estar atento a ese mensaje latente y devolver al grupo transformado en una hipótesis para que pueda pensarse. Tal vez lo que está señalando, por ejemplo, muestre algo que nos está pasando a todos. Quizá nos cuesta ver el sentido de la tarea porque estamos sintiéndonos cansados o porque estamos sintiendo frustración, por ejemplo. Ante este ejemplo del portavoz diciendo esto no tiene sentido. El portavoz cumple una función súper importante. Es una función de esclarecimiento. ¿Por qué? Porque ayuda al grupo a ver lo que no podía ver. Entonces es un rol bastante importante. Pero hay otro rol dentro de los grupos. El rol del chivo emisario. El chivo emisario es el miembro sobre quien el grupo deposita los aspectos más conflictivos o negativos de sí mismos. Representa aquello que el grupo no puede aceptar. La desorganización, por ejemplo, la agresividad, la duda, el error, el desequilibrio. En momentos de crisis internas, el grupo necesita a alguien a quien concentrar su atención, a alguien a quien echarle la culpa, digamos. La oveja negra. Por ejemplo, cuando el grupo siente que no progresa, puede culpar a un integrante. Siempre llegas tarde o no estás comprometido, vos siempre te colgás, siempre sos el que manda su parte al último, por vos no avanzamos. Entonces, el coordinador, en lugar de reforzar esa posición, esa exclusión del chivo emisario, debe intervenir para restituir el sentido del fenómeno, ayudando al grupo a que vea que ese miembro está expresando algo, pero ese algo nos pertenece al conjunto. Entonces, cuando esto se elabora, el grupo puede recuperar el equilibrio y la figura del chivo emisario deja de ser una figura necesaria y pasa a ser solo una figura que nos pone a trabajar, digamos. Cuando aparece es para trabajar. Otro de los roles es el rol del líder. Pues el líder en el grupo operativo no es un cargo, no es una autoridad, no es una jefatura, es una función en el grupo que el grupo delega momentáneamente. Esto quiere decir que según la tarea, el grupo puede ir itinerando el rol de líder en distintos integrantes. Entonces, el líder que delega al grupo momentáneamente es aquel en quien encarna sus objetivos o necesidades. Y Pichon-Rivière va a distinguir dos modalidades de liderazgo. Por un lado va a estar el líder positivo o funcional, aquel líder que impulsa la tarea, que organiza, que coordina, que promueve la participación, y por otro lado va a estar el líder negativo o el saboteador,
Es el que frena el avance, el que pone las cosas en duda, el que remarca o trae una crítica, el que dispersa la atención. Pero estos dos líderes, tanto el positivo como el negativo, el funcional como el saboteador, cumplen una función importante porque nos van a permitir ver las polaridades dentro del grupo. ¿Cuáles son o dónde están? Sobre qué se sostiene la tendencia a crecer y sobre qué se sostiene también la resistencia al cambio. Entonces, el coordinador debe leer ambos tipos de liderazgo como manifestaciones propias de la espiral dialéctica del grupo, sin personalizar, digamos. Son dos modos de presentar el liderazgo dentro de los grupos que nos permiten poder leerlo dentro de la lógica de la espiral dialéctica. Pasemos a otro de los roles, que también es un rol importante, el rol del saboteador. Este suele aparecer cuando el grupo está atravesando un cambio importante. Su función inconsciente es frenar el proceso, por supuesto sabotear, poner el palo en la rueda. Ante la amenaza de perder lo conocido, ¿qué pasa? Este rol aparece espontáneamente, pero en momentos en los que el grupo está dejando de, trabajar de una manera para trabajar de otra, siempre hay esa resistencia al cambio que se va a presentar en este rol. Puede hacerlo con mucho humor, con distracciones o con críticas excesivas y una manera de plantarse frente al asunto un poco más encarnizado, digamos. Pero la intervención siempre cerrará un mensaje. Está dando cuenta del miedo al cambio y esto nos atraviesa a todos y es normal y esperable en algún punto que este sea un rol que aparezca. ¿Por qué esperable? Y bueno, porque nos permite la oportunidad de trabajar con ello. Entonces, cuando el coordinador lo señala, con mucho respeto, por supuesto, sin juicio, y con la intención de que permita un aprendizaje, el grupo puede reconocer ese miedo compartido y quizá volver a orientarse hacia la tarea. El saboteador no es el enemigo del grupo. El saboteador es un síntoma grupal, digámoslo así. Pero hay otro rol importante también, el rol del observador. Es una figura clave en la práctica del grupo operativo. ¿Por qué? Porque es esencial en el ámbito formativo. Su función es mantener la mirada reflexiva y analítica sobre el proceso grupal. Es el que registra lo que ocurre en el aquí, en el ahora, en el momento del trabajo. No participa directamente en las tareas, pero toma nota de todos los movimientos que se llevan a cabo en el grupo. De los momentos de cooperación, de los momentos de tensión, de las interrupciones, de las miradas, los silencios, las incoherencias, los momentos de equilibrio, el cambio del clima emocional. El observador, dice Pichon-Rivière, actúa como la conciencia del grupo. Devuelve en la puesta común o el momento de cierre, el observador, su trabajo, devuelven al grupo una lectura integradora que permite, por supuesto, ver cuáles son los patrones de comunicación, cuáles son las alianzas, cuáles han sido las resistencias y los avances o progresos dentro del grupo. Otro de los roles del grupo operativo es el coordinador. El coordinador es quien sostiene el encuadre, facilita el proceso, no dirige ni impone, pero sí acompaña el pensamiento grupal muy, muy, muy cerquita, ayudando a que cada integrante pueda encontrar su lugar en la tarea o en el vínculo. Lee los emergentes, devuelve interpretaciones, crea condiciones para que el grupo pueda convertir ansiedades en conocimiento. El coordinador tiene un rol más pedagógico, digamos, más terapéutico, ¿no? Ayuda al grupo a aprender de su propia experiencia. Entonces, es un rol que sí interviene, a diferencia del observador. Con las devoluciones del observador, el coordinador puede marcar quizá en profundidad o desde otro lugar algunas cuestiones que tienen que ver con el grupo para permitir su conocimiento, el aprendizaje. Como ven, tanto el coordinador, el observador, el saboteador, el líder, el chivo emisario, el portavoz, todos son roles necesarios dentro del grupo operativo. Por supuesto, según la tarea, estos se espera o se cree, y según las características propias de cada individuo, estos roles van a ir itinerando dentro del grupo. Pero miren, todos los roles son importantes y son necesarios y aparecen tarde o temprano frente a determinadas situaciones de la vida grupal. Estos roles van a hacerse presentes. Nos vemos en la próxima. Entonces, para retomar, podemos decir que el grupo operativo es, ante todo, dijimos, un instrumento para lograr una praxis, ¿sí? Usa esa palabra en un sentido más profundo, praxis, como una acción reflexiva, transformadora, donde se hace consciente la realidad y donde uno mismo, a través de ese hacer, hace consciente algo que es propio pero también es colectivo.
También hemos hablado de la direccionalidad del grupo, que está en función siempre de una tarea, que esa tarea funciona como un eje organizador, que da sentido y dirige toda la acción del grupo, como ese fundamento, ¿no? Que toda tarea siempre es una obra y que el trabajo del grupo operativo es poder no solo cumplir una consigna o resolver un problema, sino ponerse a actuar para poder trabajar un elemento que es simbólico y que es afectivo. Y en esa tarea, ese trabajo colectivo siempre agrega algo nuevo, algo que antes no existía. Es una producción compartida y una creación que surge de esta interacción entre los miembros. Esta tarea por eso equivale a una obra, implica dejar como una huella, un generador, un valor, producir una transformación. Cada grupo, en este punto, trabaja operativamente, no solo va a cumplir un objetivo externo, sino produce un cambio interno, ¿sí? Es un instrumento entonces que une tanto el hacer como el pensar. Es una acción, por eso decimos que es una acción reflexiva, ¿sí? Y en ese movimiento se convierte la tarea en una verdadera experiencia, obviamente, de aprendizaje y transformadora. Para poder entender un poquito más, vamos a ver un ejemplo. Un poco para comprender que en todo grupo operativo siempre existen dos dimensiones de la tarea. Una dimensión que es explícita, que es una tarea consciente, manifiesta, es lo que se expresa, y otra que es implícita, que es inconsciente y que es latente. Ambas dimensiones pertenecen obviamente a la tarea, es decir, que coexisten y que se influyen mutuamente, ¿sí? Bueno, acá dice, imaginemos un grupo de científicos que preparan una vacuna del COVID. El producto no es para sí. La tarea del grupo, dice, es poder trabajar para superar el estancamiento del aprendizaje y el deterioro de la comunicación, que son los aspectos del conflicto que no dejan a un grupo crecer. Bueno, acá la tarea explícita o manifiesta es clara, y es que ellos puedan investigar, experimentar, obtener resultados. Eso sería como la tarea explícita de cualquier grupo de investigadores. En este caso tienen que investigar sobre el COVID, ¿sí? Pero en este proceso de trabajo lo que puede ocurrir es que comienzan entonces a aparecer dificultades. Por ejemplo, lo que puede pasar es que el grupo comienza a estancarse, empiezan a aparecer desacuerdos, esto lleva quizás a una comunicación que comienza a tensarse, algunos se pueden retraer, se cierran, otros y tratan de imponer sus ideas y empieza a haber ahí como este tironeo, ¿no? Y entonces acá empiezan a aparecer cuestiones que no son técnicas, sino que sobre el fondo lo que está expresándose es un conflicto, ¿no? Un conflicto que por ahora no sabemos muy bien. Lo que estamos discutiendo en realidad no es sobre cuestiones científicas, sino tiene otro trasfondo, ¿sí? Y esa es la otra dimensión de la tarea, que es la dimensión implícita. La verdadera tarea del grupo es poder elaborar esos obstáculos emocionales y vinculares que les impiden avanzar, ¿sí? Lo que se trata entonces aquí es de poder romper con estas pautas estereotipadas, con viejos modos de relación o de liderazgo que bloquean de alguna manera la creatividad. Esta segunda dimensión, esta dimensión que es inconsciente, implica poder posicionarnos en otro lugar, ¿no? Aprender a trabajar de otro modo, a escucharnos, a confiar, a tolerar la diferencia o a de alguna manera construir juntos. Pichon dice que esta tarea implícita siempre va a apuntar a un esclarecimiento, a hacer consciente lo que está inconsciente y a volver pensable aquello que actuaba sin saberlo. Por eso es que en todo grupo la tarea siempre tiene estos dos aspectos, ¿no? En este ejemplo de los científicos podría cumplir su objetivo, por ejemplo, es producir una vacuna, esa sería la tarea explícita. Solo podrían llegar a eso si logran al mismo tiempo superar este estancamiento comunicacional o esta resistencia al cambio. Desde este marco de praxis del grupo operativo, para Pichon toda dificultad en la tarea siempre refleja de alguna manera una dificultad en el vínculo, ¿sí? Entonces, es la tarea explícita, la meta visible, en este caso, curar, investigar, producir,
Y también existe una tarea implícita, que es esta labor silenciosa de poder transformar estas pautas estereotipadas que obstaculizan esa comunicación en algo que les permita avanzar, aprender, comunicarse desde otro lugar. Llegamos al final del recorrido por el pensamiento de Enrique Pichon Rivière. Espero que para ustedes haya sido un recorrido grato, para nosotras sí, que es una teoría que disfrutamos mucho. Pichon Rivière es un autor que logró unir la psicología, el psicoanálisis y la sociología para construir una teoría fundamentalmente humana, la psicología social. A lo largo de estos 3 videos, nosotras fuimos transmitiendo o intentando transmitir, hemos ido recorriendo y viendo cómo su mirada nos invita a pensar un poco el aprendizaje, los vínculos, los grupos como espacios vivos de transformación. Comenzamos con el vínculo, donde Pichon nos mostró que toda relación humana es triangular, ¿lo recuerdan? Siempre involucra al sujeto, al otro y a un tercero simbólico. La cultura, la historia, el contexto, un otro, pero que nos atraviesa y que nos condiciona, determina, que nos hace parte. Desde ahí comprendimos que vincularnos no es encontrarnos con otro, sino también con nuestras propias experiencias y modelos de relación. Luego, cuando vimos la teoría de las 3D, esta teoría nos permitió entender cómo circulan los afectos y también las proyecciones dentro del grupo. Y de alguna manera, miren, son conceptos que nos sirven para entender un poco las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, el depósito, el depositante y el depositario revelan, nos muestran, así como muy claramente, que los vínculos son, en el fondo, espacios de proyección, pero también son espacios de aprendizaje y de reintegración de lo propio. Entonces, el cambio se produce en el encuentro cuando logramos recuperar lo que habíamos proyectado o puesto fuera, pero al fin y al cabo es nuestro. Más adelante, cuando vimos la espiral dialéctica, Pichon nos mostró que aprender no es un proceso lineal, sino más bien un movimiento constante entre lo nuevo y lo viejo, entre la acción y la reflexión. Como en un vaivén constante, muy parecido a la vida, digamos. El conflicto, lejos de ser un obstáculo, es el motor que impulsa el crecimiento individual, pero también el crecimiento grupal. Y ahora, finalmente, en este video, en el que hemos trabajado grupo operativo, aprendemos que todo se articula. ¿No? Hemos visto que todos estos conceptos se articulan, porque Pichon plantea que en todo grupo coexisten 2 niveles. Un nivel explícito, que es aquello visible, eso que está ligado a la tarea, pero también existe el nivel implícito, que tiene que ver con aquello inconsciente donde se juegan las ansiedades, los miedos, las resistencias, los frenos, los temores, todo lo que se nos puede presentar para resistir al cambio. Esa tensión no es un problema, sino la condición del aprendizaje. Entonces, esto nos permite, esta condición de aprendizaje, permite que el grupo piense, reelabore y avance. Lo que aparece ahí en el conflicto es el desafío de aprender. La resistencia no se elimina, sino que se trabaja, se piensa, se transforma, se comunica, se reelabora. Resistimos porque tenemos miedo, como en un montón de situaciones de la vida, miedo a perder lo que ya conocemos, miedo a enfrentarnos a lo nuevo. Y de pronto, ambas ansiedades, ¿se acuerdan que les habíamos dicho en algún momento que trabajaba algunos conceptos de Melanie Klein, conceptos fundamentales? Pues las ansiedades, la depresiva y la paranoide, coexisten y sostienen la dialéctica del grupo. Entonces, la tarea implícita, en ese sentido, es elaborar las ansiedades básicas y revisar los esquemas de referencia que nosotros traemos al encuentro con los otros. Cada integrante llega al grupo con su propio esquema referencial. Piensen en ustedes, si no. Formado por su propia historia, por sus creencias, por sus modos de comprender la realidad. Y entonces el trabajo grupal va a consistir en construir, a través del diálogo y la experiencia, un ECRO común, un marco compartido de comprensión que haga posible la comunicación auténtica, que haga posible la estructura de un nosotros. Esa construcción en sí misma ya es una tarea de aprendizaje. ¿Por qué? Porque implica la apertura, la escucha y reflexión colectiva, que no es nada fácil, es un trabajo, no es que estamos diciendo que es una pavada esto es complejísimo. En el fondo, lo que Pichon Rivière nos va a enseñar es que aprender y curar son procesos equivalentes. Porque ambos van a implicar la transformación, transformar lo que estaba inconsciente en conocimiento. Es decir, pasar lo implícito a lo explícito. Por eso, el grupo operativo no es solo una técnica, sino una pedagogía de la experiencia, como lo dice él. Es un modo de comprender y acompañar el cambio, los procesos de transformación humana.
Entonces, si tuviéramos que sintetizar todo lo que hemos trabajado, podríamos decir que para Pichon-Rivière aprender es aprender a vivir juntos. Es aprender a comunicar, a cooperar, a elaborar nuestras ansiedades, a construir un sentido compartido. Entonces, cada grupo, independientemente de si es terapéutico, si es educativo, si es institucional, cada grupo es una micro sociedad donde se ensaya el cambio posible. Pichon-Rivière decía, todo grupo humano tiene una tarea que cumplir, una historia que comprender y un futuro que construir. Esa es quizá la herencia más profunda, entender que el conocimiento y la transformación nacen siempre del vínculo, del encuentro y del trabajo colectivo. De esta manera vamos a dar cierre a este tercer video. Espero que los conceptos hayan sido agradables de transitar, tanto como para nosotras, hayan sido claros y cualquier duda o consulta los esperamos en la clase o en la plataforma que tienen para poder hacer allí sus expresiones de duda, de consulta o las preguntas que deseen. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Muchas gracias.